What's up, YouTube? Le doy la bienvenida a este nuevo video y lo que nos convoca hoy en día es aerosol terapia. Un saludo, Aarón, para el público. Un saludo a todos y vamos a comenzar rápidamente con este tema. Bueno, tenemos que aerosol, por definición, tenemos que masa de partículas sólidas o líquidas que están suspendidas en un gas y estas fluyen en una dirección determinada o dada, con un fin terapéutico. Tenemos que existen diferentes metodologías o técnicas para utilizar aerosol, como el nebulizador, el inhalador de dosis media, como se abrevia entre paréntesis, IDM, y inhalador de polo seco. Correcto. Los primeros inhaladores y nebulizadores fueron encontrados en la antigüedad, como se puede ver en las imágenes. Hasta en Arica sale uno ahí arriba, Eso creo yo que deberíamos dejárselo a los chicos para que les dieran un pause y lo analizaran como con más. historia. También acá más historia de los primeros nebulizadores que se encontraron. Y vamos a ver sobre los depósitos en la vía aérea según el tamaño de la partícula. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Entendí esto o no? Sí, Ya. Lo que yo en clase escuché fue que de las dos variables, porcentaje de deposición y el tamaño que tiene. A un mayor tamaño, la partícula se va a depositar en la periferia. ¿A qué se refiere con periferia? Lo más profundo, ¿cierto? sí. Sí. Y si la partícula es de mayor tamaño, va a ir depositándose en vías aéreas más hacia central. O decir, hacia como los bronquios centrales, todas las cosas. Por ejemplo, bronquiolos, bronquios, vía aérea superior. Mientras más arriba se depositan, es que la partícula tiene un mayor tamaño. Yo lo que entendí por eso es que cuando hay mayor porcentaje de deposición en la vía aérea superior, Sí, pues depende por el tamaño de la partícula. porque tiene mayor tamaño la partícula en esa área, po. Sí, pues. Y después cuando el medicamento va avanzando por la vía aérea, va disminuyendo su tamaño molecular, pues entonces por eso que en la periferia hay menos deposición. Ya, Ya eso entendí. Ya. Y ahí hay otro esquema que es parecido a lo que vimos anteriormente. ya. Ahí se ve el tamaño de la partícula y el depósito, lo que hemos estado hablando. En qué generaciones se van depositando. Los mecanismos de depósito de un aerosol en la vía aérea. Dice que una partícula de 6 a 2 micrones, tenemos la sedimentación, que se puede ver acá, que va volando la cuestión y impacta una pared. ¿Ya? Tenemos la impactación a la izquierda, en rojo, que por ejemplo en una bifurcación choca y se va hacia algún lado. Ese es otro mecanismo de depósito y se deposita en una lado. Y esos ocurren en partículas mayores a 6 micrones, la impactación. La sedimentación ocurre entre 6 y 2 micrones y menor a 2 micrones ocurre en los bronquios, en el alveolo bronquial terminal, la difusión. Bueno, y acá tenemos otro gráfico que ustedes lo pueden analizar, que habla de esos tres mecanismos de los cuales se administra el fármaco. Bueno, el depósito de aerosoles terapéuticos, las variables dependientes del paciente, tenemos la edad, el flujo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la BT, que no sé qué es, Mm, bueno, el patrón ventilatorio y el volumen minuto. Pero en realidad lo que quiero que a ustedes les quede claro es que existen unas variables en cuanto a esta terapia que pueden alterarse a medida que avanza la edad. ya. La aerosolterapia, ¿qué características ventilatorias tienen los lactantes? Los lactantes tienen un volumen corriente pequeño, una capacidad vital disminuida, baja, eh, baja capacidad residual funcional, una relación inspiración-expiración corta, y esto lo que hace que disminuye el tiempo de residencia del aerosol, lo que es causa de un bajo depósito en el pulmón, que tiene menor al 1% de lo que se administra. Bueno, el siguiente gráfico que se muestra habla de las diferencias según la edad, lo que yo les había dicho. Tenemos desde la infancia hasta el adulto. Y dentro de lo más importante que podemos destacar en este gráfico, que a los 12 años es donde más se entrega la aerosol terapia. En cuanto a las dosis inspiradas, los adultos tenemos que retienen más que los lactantes. Ya. Luego vemos que
relación al depósito pulmonar, bajo depósito pulmonar de partículas de aerosol se refiere a menor al 1%. Esto no significa que no sea una dosis apropiada relacionada al peso del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un lactante que pesa 3 kilos y se nebuliza con 2500 microgramos, ¿ya? Y la eficiencia de esto, para que sea eficiente, tiene que ser de 0,5%. Esto quiere decir que él pudo llegar a 12,6 microgramos totales, los cuales se dividen en 4,2 microgramos por kilo. Entonces, lo cual tiene una concentración adecuada para un tratamiento. Exacto. Y lo mismo en lo otro, en el siguiente gráfico, que dice que, ojo, no significa una dosis inapropiada en relación al peso del paciente. Bien, ya tenemos el mismo ejemplo del lactante y luego tenemos un ejemplo del adulto que pesa 70 kilos y se nebuliza con 2500 microgramos y la eficiencia tiene que ser de un 10%. Y lo cual llegó 250 microgramos totales que se dividen en 3,6 microgramos por kilo del peso de la persona. Igual es una dosis. Bueno, luego de eso, de ese ejemplo que nos da el compañero, tenemos que otros factores que pueden afectar el depósito de la aerosoterapia son en cuanto al generador de aerosol. Bueno, en cuanto a otros factores que puedan afectar los depósitos de aerosol terapia, tenemos el generador de aerosol, que puede ser entre por nebulizador o inhalación de dosis media, o inhalador de dosis media. Tenemos el tipo de nebulizador o inhalador de dosis media, debe depender del tipo de la solución, del tiempo de la nebulización, que sea aplicado al paciente, del flujómetro que puede ser de tipo compensado o no compensado y las características del espacio o la aerocámara. Ya. Influencia el depósito sobre la patología. Ahí vemos dos imágenes que se ve cómo incide en la cuestión, el tipo de solución, si hipotónica o hipertónica. Una solución salina, hipotónica, va disminuyendo su densidad, y en una hipertónica va aumentando su densidad mientras sale. Ahora vemos los nebulizadores de bajo débito. Tenemos el Updraft 1 y el Updraft 2 que podemos ver en la imagen. ¿Y cuál es el principio que operan estas cosas? Es el de Venturi, ¿cierto? Venturi. Sí, eso mismo. Tenemos el nebulizador Hudson, acá lo podemos ver en la imagen. Y el de tipo JET, que quiere decir es de alto débito o de alta salida, que es mayor a 0,3 ml por minuto. Es una nebulización más rápida, mejora y entrega al fármaco 10 o 20%. Y por ejemplo está el nebulizador Pari Plus, el nebulizador SideStream, etcétera. Bueno, ahora en cuanto a una nebulización ideal o protocolo, tenemos que debe ser de alta liberación del medicamento. O sea, debe haber una entrega alta de medicamento. Tenemos que el tamaño de la partícula debe ser menor a 0,5 micrones. El tiempo de nebulización debe ser corto para evitar algún tipo de acidosis o hipercapnia. Y debe haber un bajo volumen residual. Ya. Ahora vemos el inhalador de dosis media, que es el más común. Ajá. Que se puede observar. Y ahí vemos las pérdidas. Hay una mayor pérdida en una orofaringe, luego se depositan en los pulmones, pérdida en la exhalación, etcétera, y la utilización de este método. Y estos tienen distintos orificios de salida según el propelente que tiene, ¿cierto? Ajá. Ahí se te escucha mejor. Vemos el funcionamiento del aerosol, que se va recargando la cuestión ahí, etcétera. Los porcentajes de entrega que tienen un inhalador de dosis media, o la pérdida que hay en la garganta, con la utilización de aerocámara o no aerocámara. Con aerocámara se pierde una gran cantidad en la garganta y llega al 8,7% en los pulmones, que a diferencia con una aerocámara, que no hay pérdida de este fármaco en la garganta y no puede llegar a producir más efectos adversos porque también hay receptores en la boca, ¿cierto? Ajá. Es una vía de entrada. Ahí vemos el famoso doctor que comenzó su cuestión usando esa cosa de los sueros
el espaciador, el inhalador de dosis media, y se dio cuenta que no había pérdida del fármaco, sino que se buscaba solamente la vía aérea. Ujú. Bueno, espaciadores y cámaras. Dice que la distancia mide como la distancia entre la faringe y disminuye la velocidad, ¿cierto? Y la velocidad es de 15 metros por segundo. Dice que mantiene las ventajas de los aerosoles presurizados. Elimina problemas de coordinación en la técnica, o sea, hay mayor deposición a nivel pulmonar y menor deposición en la orofaringe. Su disposición va desde los 10 a los 12% mayor. Ahí vemos alguna aerocámara o válvula, dentro de las más conocidas, la que sale en el fondo verde, ¿ya? Ya. Y luego vemos un estudio, el cual se hizo con dos aerocámaras, uno que iba como, no sé si lo podemos analizar ahora los dos, uno que iba como más directo y el otro como que se humidificaba más, mira. Y ahí se llama CFC y HFA. Y en la otra diapo vemos los resultados a nivel de la orofaringe, cómo el CFC se queda pegado en la orofaringe y cómo el HFA se gana en un 55 o un 60% de receptores en los pulmones, que es lo que Porque nosotros el queremos. CFC sale directo como un chorro, así. El otro No, sale como una nube, sí. Por eso el CFC tiene más adherencia en la garganta, en cambio el otro es como una nube. Entonces se puede respirar. sí, por eso que hay mayor adherencia a los pulmones con el HFA. Entonces, por eso que es importante la aerocámara. Para eso da a entender. Ya, bien, ya. Entonces, vemos esteroide inhalado. ¿Qué puede decir acá? Nada. Siguiente. ¿Qué es mejor? ¿Nebulizaciones o inhaladores de dosis media? Tenemos un gráfico que nos muestra el depósito y distintos tipos de administración, ¿cierto? Ajá. Y vemos que tiene mayor llegada a los pulmones es el inhalador de dosis media, con espaciador. Es el más indicado. Tiene un 15%. Ya. ¿Qué hay que considerar dosis nominal? Se dice que no es dosis nominal de, por ejemplo, el hipatropio. Ahí se ve ya. Nebulización, dale. Bueno, ¿qué ventajas obtenemos con este tratamiento de nebulización? Es un procedimiento simple pero que aún se cuestiona. Tenemos que el uso con todo tipo de pacientes es accesible. Uso en ventilación mecánica, puede ser usado con oxígeno o también sin oxígeno, y debe haber disponibilidad del medicamento también. Y se cuestiona también que sea de mayor eficacia. Desventajas de la nebulización. Es más costoso, requiere una fuente de gas o electricidad, es riesgo de contaminación, hay alteración en la solución y un efecto más tardío. Ahora vemos los aerosoles presurizados. ¿Qué ventajas tienen los aerosoles presurizados? Que son de bajo costo, son portátiles, fácil de usar, menor tiempo de personal, permite multidosis o dosis segura, no requiere fuente de gas o eléctrica, baja contaminación y provee dosis confiables. Ya. ¿Qué desventaja tienen los aerosoles presurizados? Se necesita coordinación del paciente, que eso igual es difícil de realizar en algún CEFAM o alguna sala. Y el uso de la aerocámara todavía se cuestiona. Ahora vamos a ver los pulverizadores. Esto no requiere cloruro de carbono para esta cuestión, es un químico para como propelente para pulsar el gas. Es más fácil de usar, es mayor efectividad y se usa con dosis únicas o multidosis. Y ahí podemos ver unos inhaladores en polvo seco y su funcionamiento, cómo es, en la siguiente imagen. Luego tenemos una imagen de qué es eso. Muestra más o menos cómo es la acción, cómo llega a la vía aérea. Ya, y lo otro. Es una imagen, po. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la nebulización. Bueno, por definición, la nebulización es el procedimiento terapéutico mediante el cual se administra una solución medicamentosa en forma de aerosol. ¿A través de qué? De un nebulizador que directamente viaja hacia el árbol bronquial. Los objetivos de la nebulización son administración de medicamentos,
es provocar una broncodilatación y favorecer la oxigenación, mejorar la movilización y evacuación de secreciones y aumentar la humidificación del aire inspirado. Existen varios tipos según el compresor que se use. Son tres. Está el tipo jet o neumático, ultrasónico, mesh o de malla o de acoplamiento. El tipo jet, como lo vemos en la siguiente imagen, y tenemos que es el más usado en la práctica clínica, es el aerosol que se genera con un flujo de gas y que se origina por un compresor, como lo vimos, puede ser eléctrico o de gas, ¿ya? Aire o oxígeno. Y este se ocupa principalmente o está indicado para pacientes con crisis obstructiva o hipoxemia, pero es preferible utilizar el nebulizador de oxígeno. Ya. Sí. Tenemos que el tipo jet tiene el efecto de Venturi. Y tenemos que cuando un flujo de oxígeno o una bomba de aire comprimido a gran velocidad es proyectada en una restricción, crea una presión sobre una solución medicamentosa y esta se deposita en un frasco nebulizador. Tenemos que este medicamento o este nebulizador fragmenta estas pequeñas partículas y las transforma en gotitas de aerosol microscópicas entre 1 a 7 micrones y estas son fácilmente inhaladas por el paciente. Ya. El inhalador tipo jet está compuesto por un reservorio en el que se deposita el líquido a nebulizar, que es el frasco nebulizador que se ve en la imagen, que tiene un orificio de entrada de gas y un tubo capilar por donde asciende el líquido. Y el aire sale a gran velocidad por un pequeño orificio y por una aspiración el gas incide sobre la superficie del líquido, fraccionándolo en gotas, lo dispersa y que el paciente la aspira como una niebla. Es lo mismo que dije anteriormente. El tipo jet tenemos que el flujo de gas pasa por un orificio restringido, esto es como un resumen, el tubo capilar está inmerso en la solución, el flujo de gas impulsa la solución y las partículas impactan en el buffer. Ya, los flujos son de 6 a 8 litros por minuto, producen mayor volumen de aerosol y tamaño y menor tamaño de las partículas, entre 2 a 4 micrones, consumen 0.4 ml por minuto de solución. En algunas ocasiones se puede originar un broncoespasmo al descender la temperatura bucal hasta un 12%. Bueno, tenemos que dentro de los jets tenemos de dos tipos, de convencionales o bajo flujo o de alto flujo. Tenemos de convencionales de bajo flujo, que es el más usado en domicilio y en el hospital. Se usa en ventilaciones mecánicas o en respiraciones espontáneas. Su flujo va de 6 a 8 litros por minuto y con un tiempo máximo de 10 minutos. Y se utiliza para tratamientos de corta duración y cuando el volumen de la nebulización sea demasiado elevado. Tenemos los tipos jet de alto flujo que varía en flujos superiores a 8 litros por minuto, preferencia 10 a 12, es uso hospitalario, se usa para humidificar el aire inspirado con alta FiO2, un destete y en pacientes intubados e hipersecretores. Se emplean con corticoides como tratamiento principal y la nebulización puede durar más de 15 minutos. Dice que es adecuado para tratar crónicamente de larga duración y con un volumen de medicamento elevado para nebulizar. Ahora vemos la imagen de cómo se está aplicando una nebulización de PARI. Ahora vamos a ver el segundo tipo, que es el de tipo ultrasónico. Exacto, el tipo ultrasónico o nebulizador ultrasónico es un sistema de cristal piezoeléctrico, igual como ese efecto que producía el ultrasonido que lo vimos anteriormente en una clase de este canal, y produce una onda de sonido de alta frecuencia que va de los 1 a los 3 MHz, produciendo gotas dependiendo de la frecuencia que alcanza. Este produce un flujo variable que va de los 2 a los 20 litros por minuto y tiene la capacidad para nebulizar una gran cantidad de volumen de líquido, pero no son apropiados para la nebulización de fármacos en suspensión como lo hacen los otros. A mayor vibración, más pequeñas serán las partículas que oscilarán entre 1 y 5 micrones. El depósito tenemos que de fármaco es mayor si la inspiración se hace con la boca. En este caso se hace con la boca la inspiración, porque no es de tipo, ¿cómo se llama? Fármaco en suspensión. Se hace directo. Por ello se debe utilizar boquilla en vez de la mascarilla. También se utiliza con soluciones de medicamentos, pero no son lo más indicado para la medicación en forma de suspensión,
como la budesonida por ser escasamente nebulizadas. Vamos a ver el tercer tipo ahora, de malla, mesh o de acoplamiento. Vamos a ver las técnicas de nebulización. Tenemos los equipos, la mascarilla con sus características, medicamentos, etcétera. Vemos que las técnicas de nebulización, o como el equipo es una red de oxígeno o un balón de oxígeno con manómetro, mascarilla Venturi individual, estéril, tiene un frasco jet de 6 centímetros cúbicos de capacidad, su respectivo conector de silicona hacia la fuente de oxígeno, el fármaco en ampolla, una ampolla de suero fisiológico para disolverlo, de 3 ml en adulto y 3.5 ml en niño, una jeringa de 5 cc y un niple. Bueno, tenemos la técnica de nebulización y las cantidades que se usan cuando ocupamos broncodilatadores y suero fisiológico. 0,9% de cloruro de sodio. Tenemos que la nebulización en adultos y en niños. En adultos se aplicará 1 ml de broncodilatador y más 3 ml de suero fisiológico, eso da un total de 4 ml. Y en niños se ocupa 0,5 de broncodilatador y 3,5 de ml, que también da 4. ¿Qué diferencia hay entre adultos y niños? Que en niños se aplica menos broncodilatador, pero se ocupa más suero fisiológico que en los adultos. Bien. Hay que seleccionar bien el equipo de nebulización. Se introduce la disolución en el frasco nebulizador, se ajusta el flujo, 6 a 8 litros por minuto, medido con el flujómetro que trae la máquina por aproximadamente 10 minutos. Luego de ese tiempo se detiene la nebulización, el excedente se elimina, lo que queda en el frasco se enjuaga el nebulizador con agua estéril o agua corriente. En crisis obstructiva o en hipoxemia especialmente moderada y severa se indica esta técnica. En tratamientos de fondo de asma en niños pequeños que tengan alguna dificultad, como para aplicarse el inhalador de dosis medias más la aerocámara, porque es más cómodo. Cuando se necesite humidificación al nebulizar fármacos también de alto volumen. Ya. Ya. A lo inconveniente. Hay un escaso control en la dosis inhalada, se necesita una fuente de energía para que funcione, tiene que mantenerse limpio y estricto el mantenimiento. Hay una posibilidad de broncoconstricción por la propia nebulización o por los aditivos que contiene la preparación, y hay un riesgo de infección de la vía respiratoria. ¿Qué precauciones debemos tener al nebulizar? Utilizar mascarilla adecuada en un niño o en un adulto donde se cubra la boca o la nariz. No debe usarse agua destilada porque eso va a alterar el pH de la solución y puede producir un broncoespasmo. Y también debemos controlar siempre los signos vitales antes y después del procedimiento. Bien. Más precauciones: tener presentes los efectos colaterales que tiene el medicamento. No debe durar más de 10 minutos el procedimiento. Durante la nebulización se recomienda la cooperación de la madre para disminuir la ansiedad del niño. Bueno, ahora vemos el manejo de secreciones bronquiales. Tenemos qué son, 95% La vamos son a ver agua. en un siguiente video.